A continuar en esta mañana con nuestra serie del libro a los Hebreos y vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 10 de los versos 19 al 25. Yo le he titulado al tema de esta mañana, Sirvamos como sacerdotes. Una de las cosas importantes de tener en mente al ver el libro de Hebreos es que de alguna manera la parte central del libro está entre el capítulo 5 y el capítulo 10-18. Digamos, acabamos de cerrar hasta el domingo pasado la parte como central de y doctrinal del libro. La parte primera y última es un poco más aplicativa y un poco más de exhortación. Entonces, pero vamos a repasar lo que el autor nos dice precisamente de la parte central del libro. Dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es tenemos tal sumo sacerdote que se ha centrado a la diestra del trono de la majestad de los cielos como ministro del santuario del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. O sea, ustedes no me pueden decir a mí que ese no es el punto central, porque en la misma carta el autor mismo está diciendo que el punto principal de su exposición es la grandeza del sumo sacerdote que tenemos y obviamente cómo eso debe afectar nuestra vida cristiana. Desde el inicio de la carta, el autor se centró en la superioridad del Hijo. En el capítulo 1 y 2 vimos cómo Cristo es superior a los ángeles, pero el autor se enfocó principalmente en su exaltación, porque es superior, porque es Hijo, porque está centrado a la diestra del Padre y porque el Padre mismo le invitó a sentarse en su trono. Pero en el 2:17 leemos cómo Él se hizo semejante a nosotros para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Desde ahí, desde los capítulos 1 y 2, que se centran en la superioridad de Cristo sobre los ángeles, vemos ya la intención del autor de llevarnos hacia el sumo sacerdocio de Cristo. En el capítulo 3 y 4, el autor habló de la superioridad de Cristo sobre Moisés y Josué, mostrando que Cristo fue fiel, igual que Moisés, pero mayor. Pero una de las cosas que nos deja claras en los capítulos 3 y 4 es que Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Josué, pero nosotros no somos superiores al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pudo entrar al reposo y nosotros corremos el mismo riesgo que corre el pueblo de Israel de no entrar al reposo, que en la medida que la carta va avanzando vamos comprendiendo que ese reposo al que debemos procurar entrar es lo mismo que el lugar santísimo o la presencia misma de Dios. Lo hermoso es que al llegar al final del capítulo 4 leemos que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, el Hijo de Dios, por lo tanto nos llama a retener nuestra fe, porque no es un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que por cuanto fue tentado en todo, aunque no pecó, se compadece de nosotros y nos permite acercarnos, y vemos esa primera mención de la palabra acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. A partir del capítulo 5, el autor se centró en el tema del sacerdocio, tocando, digamos, el tema de la esperanza de la vida eterna y luego enfocándose nuevamente en el tema de orden sacerdotal, fiesta de la expiación y sacrificios. Aquí hay un pequeño repaso de esos temas. En el capítulo 5, por ejemplo, el autor dice claramente que todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres a favor de los hombres, repasando la razón por la que Cristo vino y se hizo semejante a nosotros. En el 8 y 10 del capítulo 5 nos dice que Cristo padeció y fue perfeccionado y constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es interesante porque la manera en que él fue capacitado y estuvo apto para ser nuestro sumo sacerdote fue por medio de los padecimientos, por medio de la aflicción, la angustia, todo lo que él vivió. En el capítulo 6, 19 y 20 nos dice que Jesús penetró detrás del velo como nuestro precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo interesante aquí es que él entró
para luego abrirnos entrada, y ahí nuevamente está el tema o sea, esa palabra como sacerdote, como sumo sacerdote, la vemos también, la volvemos a ver en el 9:23, cuando dice que el orden de Melquisedec es superior. Y obviamente todo el capítulo 9 nos da varias razones, pero lo podríamos resumir en que porque es eterno y porque sí provee perfección. En el 8:6 nos dice que Jesús es sumo sacerdote de un mejor pacto basado sobre mejores promesas, y nos muestra cómo su sacerdocio está conectado al nuevo pacto, nuevo orden sacerdotal, nuevo pacto. En el 9, 12 y 10 nos dice que Jesús como sumo sacerdote provee redención eterna y herencia eterna. O sea, todos esos son pasajes que ya hemos estudiado, pero que para entender y para entrar al tema de hoy es importante tenerlos en mente. En el 9:14 nos dice algo importantísimo, que la sangre de Cristo, a diferencia de la sangre de los animales, sí purifica nuestra conciencia. ¿Con qué objetivo? Para que podamos servir al Dios vivo. Uno de los temas que vimos la semana pasada está precisamente en la última línea. Cristo quita lo primero, que es el sistema de sacrificios, para establecer que ahora el culto a Dios ya no consiste en un sistema de sacrificios, sino en hacer la voluntad de Dios. Y en ese cambio que él está haciendo de pacto, de sacerdocio y de culto, nos santifica o nos consagra y nos perfecciona o nos capacita o equipa para nosotros ser también sacerdotes del mismo orden sacerdotal de Melquisedec, siendo él nuestra cabeza como sumo sacerdote. Hermanos, es importante recordar y tener claro que ahora vivimos en una era donde el nuevo sumo sacerdote es Jesucristo. Ese cambio de sacerdocio trajo un cambio de ley, ya no nos rige la ley de la misma manera que nos regía antes como mediador entre Dios y nosotros, si nos muestra la ética del Dios que adoramos, y es algo que debemos de respetar, pero lo que se introdujo es una esperanza de ser como Él, una esperanza de ser formados a su imagen, de vivir para su gloria, de hacer su voluntad. Entonces, ese cambio sacerdotal trajo el cambio de pacto. Ahora hay mejores promesas de las cuales tenemos que anhelar vivir, porque no es que ya todas son un hecho, tenemos que anhelar que el Señor siga escribiendo su ley en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos tener ese acceso a conocerlo profunda y personalmente cada día más, que podamos cada vez ser más limpio de nuestros pecados y olvidarnos de ellos, así como Dios se olvida de ellos. Y obviamente de toda esta parte teórica que el autor ha venido enseñándonos, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Con qué propósito fueron removidos, nuestros pecados, y fuimos hechos partícipes de este nuevo y mejor pacto? Y una de las respuestas la vemos en el 9:14, por eso señalé servir ahí un poquito con negritas. Una de las respuestas, hermanos, es que parte de todo lo que el autor nos ha venido diciendo apunta al hecho de que hoy podemos vivir una vida al servicio de Dios. Una de las cosas que quiero recordar del domingo pasado es que el sacerdote no vivía para sí mismo, vivía para Dios y para el pueblo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que nuestro llamado es no vivir para nosotros mismos, es vivir para nuestro pastor y sumo sacerdote, y para nuestros hermanos y para el mundo que espera que nosotros les llevemos las buenas nuevas del evangelio. Así como Dios eligió a Israel con el propósito de que le sirvieran y fueran un reino de sacerdote entre las naciones, Dios ha llamado a la iglesia para que hoy sea un ente sacerdotal en medio del mundo. Y ahora entramos al pasaje de hoy. El pasaje de hoy lo voy a leer primero de una manera rápida, aunque ya lo leemos, ya lo hemos leído, pero empieza diciendo: entonces, hermanos, y este hermano solo quiero
recordar en el capítulo 2, él nos dijo que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, y en el capítulo 3 nos dice, hermanos, participantes del llamamiento celestial. Entonces, esa palabra, hermanos, nos conecta a Jesús y nos conecta al hecho que tenemos un llamamiento, una meta, un propósito, un sentido por el cual Dios nos salvó. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro cuerpo purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Hermanos, básicamente el pasaje es, ya son sacerdotes, la pregunta que responde es, ¿y qué nos toca hacer ahora como sacerdotes? Y la respuesta es, nos toca hacer tres cosas. Al menos tenemos tres tareas que hacer como sacerdotes, y el tema de hoy vamos a ver esas tres tareas, esos tres servicios, esos tres encargos que el Señor nos ha dado, que tenemos que hacer para servir como sacerdotes. El primero es acerquémonos al lugar santísimo. El segundo es mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que en otras palabras Judas le llama defendamos nuestra fe. Y el tercero es consideremos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Una de las tareas del sacerdote era entrar a la presencia de Dios. Una de nuestras tareas es entrar a la presencia de Dios. Otra de las tareas del sacerdote era estudiar la ley para enseñarla. Otra de nuestras tareas es estar estudiando la palabra para afirmar nuestra fe. Y otra de las tareas del sacerdote, de los sacerdotes, era servir al pueblo, a los necesitados, practicar el amor. Eran los levitas los que tenían que estar pendientes de la viuda, del huérfano, del extranjero, de los pobres. También la tercera tarea sacerdotal nuestra es ejercer el amor de una forma práctica. Ahora, el autor empieza mostrándonos las razones por las que tenemos, por las que ya podemos ejercer este servicio y estas tareas sacerdotales. Entonces voy a ir de nuevo al verso 19 y 20, que el verso 19 y 20 es casi una repetición desde el punto de vista de nosotros y desde el punto de vista de lo que Cristo ha hecho. Dice Hebreos 10:19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Es muy interesante que algunas versiones traducen esta palabra libertad, algunas versiones traduce esta palabra confianza, pero esta palabra en el griego parresía se traduce la mayoría de las ocasiones en el Nuevo Testamento como denuedo o como valentía. Los apóstoles le pedían a la iglesia que oraran por ellos para que el Señor les diera denuedo o les permitiera predicar con denuedo la palabra de Dios. Usted lo puede chequear. O sea, es una palabra que se puede traducir denuedo, se puede traducir audacia, se puede traducir confianza, se puede traducir valentía, y en algunos casos se traduce libertad en el sentido de que tiene autorización para entrar. Y aquí es un poco el sentido. Ahora, lo que el autor deja bien claro, lo que el autor nos quiere recordar, hermanos, es que cuidadito, alguien entra sin autorización a la presencia de Dios porque se muere. A la presencia del Dios Santo, y ahí tenemos que recordar el mensaje de Eric y el antiguo pacto, nadie podía entrar sin correr riesgo de muerte. Se necesitaba
seguir ciertas reglas para tener la autorización que solo la tenía un hombre llamado sumo sacerdote una sola vez al año, aparte de Moisés, para entrar a la presencia de Dios. O sea, no es algo de, tenemos confianza, sí, sí, yo me siento confiado de poder arrodillarme, de orar. Es algo más, digamos, él está tratando de que dimensionemos lo que es el lugar santísimo y lo que es la misma presencia de Dios. Y está diciendo la única razón por la que podemos entrar, pero al mismo tiempo el hecho de que la sangre de Jesús fue rociada sobre nosotros y que nos estableció como sacerdotes y que ahora nos toca entrar, pero recordemos que lo que nos da esa valentía, lo que nos da esa libertad, esa autorización, esa confianza, es la sangre de Jesús. Pero si la sangre de Jesús nos abrió el camino, entremos, entremos, acerquémonos, entremos. Vea, hermanos, es claro que esta confianza es únicamente posible por la sangre de Jesús. Porque si nosotros estamos conscientes, de lo cual siempre deberíamos estar, de nuestra condición pecaminosa, debería de ser aterrador para nosotros pensar que vamos a entrar en la misma presencia del Dios vivo. Debería de ser aterrador. La confianza para entrar no descansa en absoluto en nada de nosotros. Descansa en su gracia, descansa en su salvación, descansa en su obra, descansa en su sangre. Y el hecho que el autor use este término es significativo, porque lo que él nos está recordando es que deberíamos entrar sabiendo que si no fuera por la obra de Jesús a nuestro favor, existiría el riesgo de morir. ¿En qué consiste la autorización, libertad o valentía o confianza que tenemos para entrar? En que sabemos que por haber puesto nuestra fe en Jesús, fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos santificados y fuimos capacitados como sacerdotes para entrar. Verso 20. Por un camino nuevo y vivo que él inauguró por medio del velo, es decir, su carne. Camino nuevo porque no existía antes. No existía antes. Nadie nunca, hubo sumos sacerdotes que entraron al lugar santísimo copia. Pero nunca antes nadie entró al lugar santísimo verdadero del tabernáculo celestial hecho por el Señor y no por el hombre. No había camino para entrar. Es un camino nuevo porque se abrió a través de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, el velo se rasgó, pero también los cielos se rasgaron. Ahora es un camino vivo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino y Él está vivo. Como decía la canción, Él resucitó y Él mismo es el camino. Él mismo es la puerta. Él mismo vive para interceder y para representarnos por nosotros. Pero ¿sabe también que me hace pensar en un camino vivo? Esta imagen va a quedar corta, pero es una imagen. Es como que si usted se metiera en un ascensor y el ascensor le tiene que leer el iris o la huella o lo que sea para ver si usted es de los que tiene la autorización para entrar. Y si el ascensor lee que usted es de los que tiene la autorización para entrar, se activa y lo lleva arriba. Yo sé que eso está muerto, pero en un sentido es un ascensor inteligente, digamos, con algo de vida. No es un ascensor que va a dejar y que va a dejar subir a cualquiera. El camino para entrar al lugar santísimo es un camino vivo que lee al que intenta pasar por él y que sabe quién puede dejarlo pasar y quién no puede dejarlo pasar. De alguna manera, lo que estoy diciendo es que ningún método humano, ninguna estructura religiosa, ninguna forma de culto, ninguna fórmula de oración, ninguna palabra exacta va a permitir que alguien llegue a la presencia de Dios. Si no ha sido realmente rociado, lavado y justificado por la sangre de Cristo.
el camino lee si tiene la marca de la sangre para dejarlo entrar. Así como el ángel de la muerte leía y chequeaba si había sangre en la puerta. Es algo vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y ahí hay otro misterio, pero lo que el autor está diciendo es que la encarnación de Jesús, el haberse hecho carne, si Él no hubiera venido a encarnarse, no hubiera podido ser abierto ese camino. Y por medio de su encarnación, Él abrió el camino al lugar santísimo. Porque Él entró, recordando el otro pasaje, como nuestro precursor, para abrirnos entrada. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, ya hemos repasado demasiado eso, pero el punto aquí es un gran sumo sacerdote que nos equipó para ser sacerdotes, que inauguró una nueva orden sacerdotal, que inauguró el nuevo pacto sobre la casa de Dios. Y aquí tenemos que recordar el capítulo 3, la casa de Dios somos nosotros. Un gran sumo sacerdote que nos cubre. Quiero mostrarles nada más que el 19, el 20 de alguna manera es una reformulación del 19. Cuando el 19 dice libertad para entrar, está haciendo alusión al camino nuevo y vivo. Cuando el 19 dice al lugar santísimo, está recordando que es a través del velo. Y cuando dice por la sangre de Jesús, está de alguna manera haciendo alusión al mismo elemento por medio de su carne o de su encarnación. Ahora, y aquí es donde el pasaje que les estaba diciendo es Hebreos 6, 19 y 20, dice que tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró con nosotros como precursor. Y de alguna manera hemos enseñado también que eso es la vida eterna. Entrar a la presencia de Dios es entrar a disfrutar y a vivir la vida del Espíritu, la vida eterna, la vida gloriosa. Entremos ahora a la primera exhortación, a la primer llamado, acerquémonos. La primera tarea que el autor nos llama a hacer es acerquémonos. Entremos al lugar santísimo. Ahora, es importante recordar, hermanos, cómo se acercaba el sumo sacerdote en el antiguo pacto al lugar santísimo. Vayamos a Levítico 16, del 2 al 4. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo, que aquí obviamente es el Santísimo, con esto. Con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero por el holocausto, se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Algo muy interesante es que el sumo sacerdote tenía dos vestiduras. La vestidura con la que él ministraba al pueblo, enseñaba la ley y estaba siempre, es la vestidura llena de adornos que la encontramos descrita en Éxodo 28, que aquí no es exacta, pero es una buena aproximación porque era de colores púrpura y escarlata, con plata, oro, bronce, piedras preciosas y así hermosa, digamos, el sumo sacerdote ahí parecía un rey. Pero para entrar al lugar santísimo, él no podía entrar con aquella vestidura. Él tenía que despojarse de esa vestidura y tenía que usar una vestidura más simple, solo de lino blanco, sin ninguna joya, adorno y todo. El punto es que normalmente las ropas del sumo sacerdote obviamente lo hacían lucir como un rey, porque utilizaba vestidos de colores brillantes, con bordado intrincado de oro, pero en el día de la expiación, él lucía más bien como un esclavo. No podía tener ningún adorno. ¿Por qué?
porque era un día de humillación y de oración, en el que el sumo sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios sin despojarse de todo aquello que pudiera nutrir su ego. Él tenía que vestirse para la ocasión y de alguna manera tenía que vestirse de algo que le recordara su indignidad y que le invitara a tener una actitud de humildad. Él estaba entrando como mediador entre Dios y el pueblo, pero tenía que despojarse de toda gloria, porque el único glorioso es Dios. Y que Dios le estuviera dando la oportunidad era una acción de gracia, que lo que tenía que producir en él era una profunda humillación y humildad. ¿Por qué? Porque él era pecador, porque el pueblo era pecador, pero aún así Dios estaba proveyendo un medio de gracia para acercarse a él. Algo interesante de este tipo de vestiduras es que cuando leemos las descripciones en Ezequiel y Daniel de los ángeles, sobre todo los mensajeros como Gabriel, están vestidos de lino blanco. Y en Apocalipsis 19:8 nos dice que a la esposa del Cordero le ha sido concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente, similar al sumo sacerdote que entra a la presencia de Dios. Y también nos explica Apocalipsis 19:8 que el lino fino son las acciones justas de los santos. Lo que quiero resaltar es que el sumo sacerdote tenía que tener una vestidura específica para entrar. Miren, hermanos, básicamente, que era importantísimo que el sumo sacerdote supiera antes de entrar al lugar santísimo. Habían 5 cosas, obviamente la primera, el novillo y la ofrenda, eso ya Cristo lo cumplió, eso ya lo vimos, el autor ya acaba de decirnos en el verso 18, ya no hay más sacrificios, ya no hay más ofrendas por el pecado, ya no son necesarios más animales, pero inmediatamente nos va a decir, pero las otras 4 cosas simbolizaban algo. Recordemos todo el mensaje del libro. Lo del antiguo pacto era sombra y simbolismo de algo del nuevo pacto. Simbolizaba algo. Entonces el vestido de la túnica sagrada y linos de calzoncillo simbolizaba algo, el cinturón del lino simbolizaba algo, la tiara del lino. Y no voy a, obviamente aquí tampoco funciona así de que simbolizaba cada cosa algo específico, porque estaríamos olvidando que es un camino nuevo y vivo que no pretende fórmulas. Porque ¿saben cuál es la tendencia de los seres humanos? Ah, yo quiero la fórmula. Y entonces si tengo la fórmula, la cumplo y ya listo. No, 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 no. Esto no se trata de fórmula. Pero algo que repite y que nos muestra la conexión en los versículos es que el verso de Levítico termina diciendo y su cuerpo lavado con agua pura, y el verso 22 termina diciendo y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Lo de en medio cambia. Pero antes de regresar al verso 22, hermanos, quiero centrarme en la palabra vestido, porque el Nuevo Testamento también usa la palabra vestido. Quiero recordar aquí, vas rápidamente algunos pasajes. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de vuestro Dios. Efesios 4:24, desde el 22 dice, despójense y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:12 y 13 dice, vístanse como escogidos de Dios, santos llamados de extrañable misericordia, benignidad y humildad, de fe, de mansedumbre, de paciencia. Efesios 6:11 nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Y nos dice, cíñanse, nos dice, tomen. El punto es que si quiero entrar a la presencia de Dios, tengo que tomar un tiempo para cambiarme de vestidos. El sacerdote tenía que tomar un tiempo para quitarse aquellos vestidos lujosos y para ponerse estos nuevos vestidos. O sea, no es tan simple. O sea, yo no niego y quiero aclarar esto, ¿verdad? Debemos de vivir una vida donde estamos orando sin cesar.
en un espíritu de oración, como le llamaba George Muller, porque una vez le preguntaron, ¿cuántas horas ora usted al día? Y él dijo, yo vivo en un espíritu de oración. Y yo creo que eso es posible. Yo creo que Cristo vivía en un espíritu de oración. Y yo creo que eso es que el sacerdote siempre toda la vida está dentro de los atrios y está ahí en un espíritu de cercanía a Dios. Pero no es lo mismo estar caminando, sí, en un espíritu de oración, que apartar un momento para decir, este es el momento donde me toca entrar al lugar santísimo. Porque aún Jesús, que vivía en plena comunión con el Padre, había momentos donde él se apartaba para estar a solas con el Padre. Y ese momento es que requiere esta preparación. Verso 22. Acerquémonos. Y el autor nos da 4 requisitos, por decir una palabra. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El acerquémonos, ya lo vimos en Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. En Hebreos 7:25 el autor dijo, porque Él es poderoso para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hermanos, la invitación es acerquémonos, pero en letras chiquitas es, pero no sin prepararnos adecuadamente. Y la preparación adecuada es que necesitamos preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente y de alguna manera recordar lo que Cristo ha hecho con nosotros. Veamos cada uno por separado, con corazón sincero. En el griego dice con corazón veraz. Las palabras en griego son aletheia cardia, con un corazón de verdad. Y yo creo que algunos de los pasajes que nos ayudan a comprender, yo creo que es algo que todos entendemos, pero no está de más volver a aclarar. El Salmo, por ejemplo, 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es que he pecado contra ti. La verdad es que mi pecado está siempre delante de mí. Si nosotros leemos los versículos anteriores, la verdad es que estamos rodeados y en una lucha constante contra el pecado. ¿Quién podrá subir al monte santo? Aquel en cuyo corazón no hay engaño. No es que no haya pecado, no es que no haya lucha, es que no llega con engaño pretendiendo ser justo y santo lo que no es. Es que llega con sinceridad, reconociendo lo que es, lo indigno que es, y lo débil que es, y lo insignificante que es, y lo pecador que es delante de Dios. Ese es un corazón veraz. Un corazón que entiende que su otro corazón es engañoso y dice, Señor, estoy lleno de engaño, pero al menos reconozco mi profunda pecaminosidad, mi profunda necesidad de ti y mi gran lucha contra mi orgullo, contra mi egoísmo, contra mi avaricia, contra mi pecado. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Por eso el autor está tomando la imagen del sacerdote que se cambiaba las vestiduras y se vestía ¿de qué? De humillación. Hermanos, no pretendamos que una oración desde el orgullo va a ser recibida en el lugar santísimo y que ya llegamos al trono de la gracia. No se abre el camino vivo para el corazón orgulloso. Se necesita humillar nuestro corazón y sincerarnos con la profunda necesidad que tenemos. Efesios 6 no es precisamente el tema de la oración, está hablando un poco del trabajo, pero
de alguna manera refleja un poco la verdad. Dice, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Como ya dije, yo sé que el texto no es de oración, pero nos enseña que un corazón sincero no es un corazón que pretende ser visto. Hermano, el que ora en público solo para ser visto, ¿cómo le llamó Jesús? Hipócrita, Mateo 6. ¿Es ese un corazón veraz? No. Entonces, si usted tiene una vida de oración solo para que los demás vean que usted ora, su preparación para entrar al lugar santísimo está en cero. Usted no puede pretender acercarse a Dios con una hipocresía que es una religión que usted profesa para ser visto por los hombres. Eso no es el cristianismo bíblico. Un cristianismo bíblico es un arrepentimiento y una humillación genuina. Pero no solamente queda ahí, porque entonces si no, entonces vamos a vivir muy desesperanzados, en plena certidumbre de fe. Entonces a la humillación viene algo de donde recibimos esa certeza, esa seguridad, esa confianza. Plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir plena certidumbre de fe? Quiere decir que estoy completa y absolutamente convencido de lo que Dios dice que yo tengo que creer. Yo tengo la fe, y de alguna manera ahí hay varios pasajes, pero veamos el ejemplo de Abraham. Romanos 4, 20 al 22 dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, eso es plena certidumbre, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, cámbiale ahí, acercarse a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hermanos, ¿por qué las doctrinas son importantes? Porque las doctrinas me dan la certeza de que Dios existe, de que Dios es santo, de que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Y la principal promesa, dice la Escritura, es vida eterna. Es la promesa que tenemos de Él, vida eterna. Tenemos que estar convencidos de que realmente Dios nos puede dar paz, de que realmente Dios nos puede dar gozo, de que realmente Dios puede sacar algo glorioso de esta circunstancia que parece tan negra, tan oscura, tan difícil. De que, como dice el salmista, está convencido de que aunque siente que Dios ha ocultado su rostro de él, su oración llega a él. Hermanos, tenemos que tener plena certeza, llegar ante la oración estando absolutamente convencidos de que Jesús es Señor, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías prometido, de que Él es el camino a Dios, de que Él murió por nuestros pecados, de que Él resucitó para nuestra justificación. Por eso por eso Romanos 10:19 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, no en tu mente, en lo profundo de ti, que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Hermanos, no podemos acercarnos al lugar santísimo sin humillarnos, pero tampoco podemos acercarnos sin creer que realmente Dios nos escucha, Dios puede escucharnos, Dios tiene una voluntad, Dios envió a Jesús, Cristo nos ha salvado y tenemos vida eterna y que seremos resucitados y reunidos con Él. Pero también necesitamos tener los corazones purificados de mala conciencia. Y de alguna manera aquí el término purificados tiene que ver con rociados, y eso es algo que Dios hace. Pero por otro lado, tenemos que llegar sabiendo que Él limpió nuestros pecados.
Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe qué es doble ánimo? Es tener dos metas en la vida. Tiene que morir a la meta que no es ser como Él, que no es glorificarlo a Él. Si llego a Él, tengo que llegar consciente de que me llamó para ser sacerdote y ahora mi vida es hacer su voluntad, llegar a ser como Él. Primera Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, ¿qué es llegar con el corazón purificado de mala conciencia? Es llegar con la visión de creer que aunque sigo lidiando y luchando con el pecado, Él me lavó, Él me justificó, Él me santificó, Él me preparó. Él me da acceso a Él. Y si tengo una carga de culpa, pues antes de entrar en el lugar santísimo, me lavo, pido perdón, purifico mi corazón, me acerco primero al abogado para que el abogado me renueve la autorización para entrar. ¿Qué quiere decir, hermanos, si alguno ha pecado, abogado tenemos? Lo que el autor está diciendo en otras palabras, si pecaste, te metiste en un problema legal. Y te cancelaste tú mismo tu autorización para entrar al lugar santísimo. Pero tienes un abogado. Ve con el abogado que él resuelva tu situación legal y entonces tu autorización se vuelve a activar. Pero no pretendas entrar sin resolver el tema, sin purificar tu corazón de mala conciencia. Y los cuerpos lavados con agua pura. Y aquí realmente, obviamente, no está hablando. No quiere decir de que usted no puede orar si no se ha ido a bañar. Eso no es lo que el autor está diciendo. Él está hablando en un lenguaje donde el agua pura, yo sé que Costa Rica tiene buen agua, pero el agua pura, verdaderamente pura, es el agua viva, es el agua del Espíritu. Es un lenguaje profético que nos recuerda a Ezequiel 36:25-27. Esparciré sobre vosotros agua limpia o pura y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, Efesios 5:26 también dice que Cristo compró a la iglesia y se dio por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Tito 3:5 dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración. El agua pura es la palabra viva de Dios que viene y nos hizo nacer de nuevo. Es el agua que Dios envió como ríos de agua viva por medio de su espíritu y brota en nosotros como fuente de agua viva. Juan 7, Juan 4, habla de esa agua. Los cuerpos lavados con agua pura es nuevamente. O sea, una de las cosas que el autor nos está diciendo que recordemos es la obra de Cristo por nosotros. El autor nos está recordando que ya tenemos la preparación para entrar, pero que tenemos que antes de ir a entrar, estar conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de alguna manera, todos estos requisitos muestran la intención genuina del que se acerca a dejar atrás la esclavitud del pecado, de dejar atrás la inmundicia y contaminación de este mundo y de la carne, de dejar atrás la suciedad y la hipocresía. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que quieren vivir una vida cristiana recibiendo las bendiciones de Dios y viviendo su libertad y buscando su beneficio personal en el mundo, en el trabajo, en esto. Estamos mal. Ahí no hay entrada al lugar santísimo. Ahí no está cumpliendo los requisitos para entrar. Y si le dejaran entrar, se moriría. Entonces el camino no se abre. Pero el cristianismo es algo serio, donde no puedo ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. Donde no puedo
de alguna manera, tener mis propias metas y al mismo tiempo tener su meta. Por eso Santiago dice, purifiquen los corazones de doble ánimo. Debe haber una búsqueda, hermanos, por ser genuinos, por ser sinceros, por buscar la santidad. En realidad, esos requisitos es el producto de un nuevo nacimiento y de una vida en el Espíritu que está siendo nutrida, porque cuando usted está viviendo en el Espíritu, no quiere vivir en la carne. Cuando usted está viviendo en el Espíritu, usted está constantemente purificando su corazón, usted está constantemente dependiendo de Cristo, usted está constantemente recordando y usted está afirmando su fe en el Señor, buscando vivir, como decía Juan Pablo, en santificación, buscando vivir esa nueva vida por fe, creciendo en santificación. Y este es el primer llamado que tenemos, la primera tarea sacerdotal que se nos ha sido asignada. Pero hay una segunda tarea: mantengamos firme. Ya el autor usó este término, aunque se traduce con diferente palabra. En Hebreos 3:6 nos dijo que Cristo es fiel como hijo sobre la casa de Dios, quienes somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra esperanza, nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y más abajo, somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. La segunda exhortación es: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Hermanos, el habernos acercado, el saber que podemos acercarnos, nutre nuestra esperanza y nos ayuda a mantenernos firmes. ¿Qué es mantenernos firmes? Es no movernos de la verdad doctrinal que hemos reconocido como verdad, porque el Espíritu Santo la ha iluminado como verdad en nuestro corazón, no porque Gustavo enseñó y dijo esta es la verdad, sino porque el Espíritu Santo me la iluminó, yo la vi. Cuando el predicador la explicó, cuando la leí en la palabra, la vi y fui convencido de que esa es la verdad y me mantengo firme en ella. Porque el enemigo va a tratar de decirme, no, eso es mentira, eso es verdad. Pero hay verdades no negociables, como el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, como el hecho de que Él nos justificó, como el hecho de que Él nos dio vida eterna, como el hecho de que Él volverá por segunda vez para transformarnos. No podemos vacilar, no podemos dudar, no podemos desviarnos de esas verdades a otras formas de confesión. Es importante recordarnos a nosotros mismos nuestra identidad y valor en Cristo, nuestra meta de crecer en semejanza a Él, nuestro tesoro mayor, lo celestial, que contrasta con la temporalidad y vanidad de las cosas pasajeras de este mundo. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque el que prometió es fiel. Es fiel el que nos prometió heredar la vida eterna, lo cumplirá. Él es fiel. Ahora, este término esperanza, ya enseñé que se trata de la vida eterna y el autor ha estado hablando de cuán importante es esa esperanza. Y hermanos, no es una esperanza, quiero repetir, que esperamos a la muerte, es una esperanza en la que tal vez hoy viví 2 horas en el espíritu y el resto del día en la carne. O tal vez 5 minutos, pero espero mañana que sea más tiempo. Espero mañana que mi conexión con Dios sea más profunda. Espero que mañana mi dependencia de Dios sea mayor. Espero que pasado mañana pueda percibirle más. Decíamos que cada uno muestra la misma solicitud hasta el fin de alcanzar la plena seguridad de la esperanza de vida eterna. Tenemos un ancla firme para asirnos, para sostenernos de la esperanza puesta delante de nosotros. La ley no hizo nada perfecto, pero introduce una mejor esperanza, el vivir gobernados por su espíritu, el que la muerte actúe en nosotros para que su vida se manifieste en nosotros. Esa debe ser una esperanza de todos los días.
de cada momento. Eso es lo que nos debe de mover a orar. Eso es lo que nos debe de mover a venir. Eso es lo que nos debe de mover a levantarnos. Eso es lo que nos debe de mover a estudiar la Biblia. No cumplir con una agenda de disciplinas espirituales, que no está mal, sino la esperanza que profesamos de vivirlo, de ser como Él, de estar conectados a Él. Y la tercera exhortación es considerémonos. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Hermanos, cada una de estas reuniones debería ser una muestra, una probadita del día de la congregación de los santos. El Salmo 1 termina diciendo del malo, no se levantará en el día de la congregación. ¿Sabe qué congregación está hablando? De la que habla 1 Tesalonicenses 4:13. Y el mismo Dios descenderá del cielo y en las nubes nos congregaremos con él. Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses dice respecto a la venida del Señor y a nuestra congregación con él. Un día nos vamos a congregar con él en las nubes. Pero hoy tenemos adelantos de ese día cuando nos congregamos aquí como esta mañana. Usted sabe que una de las cosas que va a ser el acercarse a la presencia de Dios es que usted se va a acercar y yo me voy a acercar y Eric se va a acercar y todos y entonces nos acercamos entre nosotros porque nos estamos acercando a él. La verdadera unidad no es entre nosotros, la verdadera unidad es en él. Y si estamos cerca de él, terminamos estando cerca entre nosotros. Porque hay muchos pleitos en muchos matrimonios, hogares, iglesias, familias, trabajos, porque no están cerca de él. Pero cuando estamos cerca de él es más fácil estar en armonía entre nosotros. Hermanos, pero también eso no quiere decir que no debemos de meditar y pensar cómo poder estimularnos al amor unos a otros, porque eso no sucede espontáneamente. Tenemos que pensar maneras en las que podemos realmente animarnos. De alguna manera, parte de pensar esas maneras es una de las razones por qué nuestra liturgia es diferente y por qué tenemos un tiempo de compartir en medio del servicio, por ejemplo, ¿verdad? Parte de pensar en esas maneras es pensar por qué en esta iglesia damos un espacio para testimonios y peticiones de oración, porque es una manera de estimularnos a pensar en cómo Dios está obrando en la vida del otro y en la necesidad que el otro está viviendo. Hermanos, la fe cristiana o la vida cristiana es algo que no podemos hacer solos. Nadie puede decir, yo soy cristiano y solito yo me uno a Cristo. No, 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 no. Cristo tiene un cuerpo y yo no puedo estar unido a la cabeza si no estoy conectado al cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. También porque Dios diseñó que la edificación fuera en conjunto y dio diferentes dones a cada uno. Usted quiere a veces que Dios lo aconseje, usted quiere a veces que Dios lo anime, usted quiere a veces que Dios lo guíe. Sabe que Dios lo que quiere es que usted busque a su hermano porque Él quiere usar a su hermano o a su hermana para a través del don del hermano darle consejo, darle fortaleza, darle ánimo, darle guía. Eso es algo que debemos de entender. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cuál es la marca del discipulado cristiano? El amor. Si usted ve a alguien que dice, soy discípulo de Cristo, pero no tiene una comunidad en donde se amen, está mintiendo, es un mentiroso, porque Cristo dijo que la señal, que la evidencia de que éramos sus discípulos era que nos amamos. Y no siempre es fácil. Habemos algunos difíciles de amar y nos topamos con personas difíciles de amar.
Pero el Señor sana nuestra capacidad de amar, porque le amamos, porque Él nos amó primero y nos ayuda a amarnos entre nosotros. Primera Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, darle lugar a la vida del Espíritu es darle lugar al amor. Porque la vida del Espíritu, al nacer, traía en sí misma la capacidad de amar a Dios y a nuestros hermanos. Entonces, si usted de verdad no puede amar y perdonar, evalúe si ya puso su fe en Cristo y si ya nació de nuevo. Y si no, clame porque ese milagro sea operado en su vida. Y como dice 1 Juan 3:18, estimularnos al amor, el autor lo aclara, es también estimularnos a las buenas obras. Ahora, yo no puedo ayudar a nadie si nunca me relaciono con nadie. En la medida que yo me relaciono con las personas, voy viendo las necesidades y ahí surgen las buenas obras. Ahora, buenas obras es un término general, pero hay pasajes que al menos nos dan algunos ejemplos. 1 Timoteo 5:10 es un ejemplo. Cuando habla de las viudas, dice que tenga testimonio de buenas obras y ahí pone algunos de los ejemplos. Criar hijos es una buena obra. Practicar la hospitalidad es una buena obra. Lavar los pies de los santos, que de alguna manera yo entiendo eso como cuando usted oye el problema de alguien y usted ora por esa persona y usted se calla la boca. Usted no va y descubre y le va a decir al otro, vieras qué sucio estaban los pies de aquel, sino que usted los lava y los deja limpiecitos. Es una de las aplicaciones. Se ha socorrido a los afligidos. Se ha practicado toda buena obra. 1 Timoteo 6:18 da otros ejemplos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. La práctica de la generosidad es también hacer buenas obras. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso. ¿Qué quiere decir eso? Apasionado. ¿Qué quiere decir eso? Que le enoja si alguien tiene la oportunidad de hacer el bien y no lo hace porque le da celo. Tiene un celo por hacer y porque se hagan y se fomenten las buenas obras. Algo hermoso y algo que quiero resaltar es que una de las cosas que a mí me alegra y que me bendice de esta iglesia es que yo he podido ver, ¿verdad? Como en algún momento algunos de ustedes han tenido la oportunidad y yo de practicar la hospitalidad, como en algún momento hemos podido ayudar a personas en necesidad, como en algún momento, o sea, es algo que no puedo decir que es ausente de esta iglesia. Y que tampoco puedo decir que tenemos la nota más alta, ¿verdad? Seguramente podemos mejorar, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo hay. Pero luego sigue diciendo, no dejando de congregarnos. Bueno, sería imposible motivarnos al amor, a las buenas obras y aconsejarnos y exhortarnos si no nos vemos, si no nos reunimos. Alejarse de la congregación de los santos es alejarse de Cristo, porque somos su cuerpo. La perseverancia en la fe no es un asunto privado. Nadie puede mantenerse en Cristo si no tiene una iglesia en la cual se congrega. O al menos un grupo, un espacio. La reunión de la congregación nos recuerda esa reunión con Cristo. Algo hermoso de la primera iglesia fue que una de las cosas, Pedro predicó y empezaron a reunirse. No podían descuidarlos porque la comisión no es solo predicar el evangelio, es hacer discípulos. Hechos 2, 44 y 46 nos cuenta que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y perseveraran unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y Hechos 5:42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a perseverar en mi vida cristiana es que yo toda mi vida, o casi toda mi vida, siempre participé de lo que nosotros llamábamos en mi iglesia discipulados, lo que otras iglesias llaman células, grupos pequeños y todo, pero a veces el templo no es suficiente. Aquí tenemos una liturgia un poco diferente que nos permite al menos escucharnos, compartir peticiones de oración, pero qué lindo
es cuando en una casa, pero también se corre un riesgo, que el centro de la reunión no sea el Señor y no sea la palabra. Por eso tenemos la reunión de varones, la cual es esto, las casas. Y gracias a la reunión de mujeres también, lo cual equivale a eso. Y ojalá, digamos, en algún momento pudiéramos, qué sé yo, ¿verdad? De vez en cuando un jueves hacerlo presencial en alguna casa. Sería muy lindo. Yo creo que sería necesario, sería importante, porque vemos el patrón en la primera iglesia, en el templo. O sea, la reunión en la casa es diferente porque hay una oportunidad de compartir mayor para que cumplamos esto, sino exhortándonos unos a otros al ver que el día se acerca. Ya cuando enseñé Hebreos 3 expliqué que la palabra exhortándoos se podría traducir pastoreándonos, aconsejándonos, alentándonos, animándonos. La misma palabra en Hebreos 3:13. Hay un peligro de quedarnos fuera del reposo, hay un peligro de no entrar al lugar santísimo. Pero uno de los requisitos para entrar es humillarnos, otro de los requisitos para entrar es asegurar nuestra fe. Pero mire qué tremendo, porque hay muchos cristianos que tal vez sí se están humillando, que tal vez sí están repasando las doctrinas, pero no, como no quieren amar a los demás, tienen cerrada la entrada al lugar santísimo. Para que usted tenga abierta la entrada al lugar santísimo y para que pueda decir que está ejerciendo como sacerdote, tiene que practicar el amor. Tenemos que practicar el amor. Tenemos que aconsejarnos unos a otros, cuidar los unos de los otros. Ahora, dice, al ver que el día se acerca, y ese día que se acerca es el día del Señor, es el día de su segunda venida, un día de juicio y transformación, un día del que Pablo escribe en 1 Corintios 1:8, Él también los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hará, pero Él hará a los que están acercándose. Él sostendrá a los que están buscando, a los que están perseverando. Eso es hermoso, hermanos. No podemos olvidar que este mundo presente pasará y que lo más importante de nuestra vida es estar preparados para ese día. Para ese día. Un pequeño resumen para ir cerrando es que parte de lo que evidencia un verdadero creyente son tres cosas. Y lo vemos en Efesios, en Colosenses, en muchas cartas: fe, esperanza y amor. Y básicamente vemos que aquí el autor está diciendo y está repasando cómo la fe es importante para entrar. Necesitamos plena certidumbre de fe. Él va a explicar un poco más de la fe en el capítulo 11, que viene por el oír la palabra. Está diciendo claro la importancia de nuestra esperanza. Y de alguna manera va a mostrar en el capítulo 12 que esa esperanza se expresa en perseverancia, que se alimenta por entender el plan de Dios. Pero también el amor es marca del verdadero creyente, a la cual tenemos que estimularnos, de la cual va también volver a hablar, sobre todo en todo el capítulo 13, de cómo se ejerce en las relaciones internas de la comunidad de fe y de alguna manera nutre la importancia de la iglesia. Hermanos, ¿a qué nos tenemos que motivar? En resumen, a los dos mandamientos principales. Motivémonos a amar a Dios. Cuando usted le dice a alguien, recuerda que Dios es grande, recuerda que Dios es bueno, adora a Dios, purifícate, pídele, lo está motivando a amar a Dios. Pero también motivémonos al amor al prójimo, procuremos la unidad, enseñémonos unos a otros, hagamos buenas obras. Hermanos, yo quiero dejarte un desafío en esta semana. Yo te invito a no dejar pasar esta semana sin meditar cómo puedes animar a alguien, a otro hermano, en su amor a Dios. Y también, si conoces a alguien en necesidad, haz una buena obra por alguien más. O estimula a otro a juntos hacer una buena obra por un tercero. Pongámonos esas tareas, esas asignaciones. Quiero terminar con 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno
Por todos murió, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como sacerdotes del nuevo pacto, nuestra vida tiene mucho sentido y mucho propósito. Pero ya ese propósito no está centrado en nosotros. Somos llamados a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros y para aquellos que Él ama y quiere salvar y edificar. Como preguntas de reflexión, ¿comprendes que Cristo te salvó y purificó para que tú puedas servir al Dios vivo? ¿Qué tanto vives todavía para ti? ¿Estás consciente que acercarte a la iglesia no es lo mismo que acercarte a Dios? ¿Preparas tu corazón y tu conciencia antes de acercarte a Dios? ¿Con qué objetivo te acercas? ¿Para interceder por otro? ¿O para querer torcerle la mano a Dios y se convierta en tu esclavo, tu sirviente y te dé todas las cosas que anhelas y necesitas? Eso no creas que está bien, porque el sacerdote se acercaba para interceder. ¿Te hace falta el congregarte con tus hermanos? Cuando por alguna razón no vienes, ¿te hace falta? Eres alentado por otros y alientas a otros en su fe, en su esperanza y amor. Las cosas que nos unen a los verdaderos creyentes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos consagrado y equipado para ser tus sacerdotes en el nuevo pacto. Señor, anhelamos no vivir para nosotros mismos, sino vivir para ti, que moriste y resucitaste con nosotros. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a obedecer estos tres llamados que tú nos haces, que podamos reparar nuestro corazón y entrar por ese camino nuevo y vivo y acercarnos a tu misma presencia. Que además de acercarnos, Señor, te pedimos que nos ayudes a mantener firme la plena certeza de nuestra esperanza. Que todas las mentiras del enemigo y del mundo sean expulsadas y tu verdad sea establecida. Pero también te suplicamos, Señor, que nos ayudes a crecer en amor práctico, en un amor que nos mueva a estar pendientes los unos de los otros, animarnos, ayudarnos, a fortalecernos, a estimularnos. Ayúdanos, Señor, como participantes que somos del llamamiento celestial, porque anhelamos crecer en la vida del Espíritu, porque anhelamos crecer en el disfrute de la vida eterna, que se trata de conocerte y que nos va a permitir verte, obrar en nuestra vida y en la vida de los que están cerca de nosotros. Adoramos tu nombre, Señor, por este llamamiento. Nos sentimos indignos y a la vez privilegiados y agradecidos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria.